bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios. Estamos ya llegando al fin de semana. Qué rápido se están pasando los días, qué rápido realmente a veces no lo entendemos y ya estamos apenas disfrutando del inicio de semana y cuando nos damos cuenta estamos llegando también al final. Pero también agradecidos con Dios, porque si no fuera la mano de Dios, la misericordia de Dios, quién sabe qué fuera de nuestras vidas. En estos tiempos difíciles que vivimos, con la ayuda de Dios y la fortaleza de Él, siempre podemos decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que sigamos disfrutando de estos tiempos, así como lo iniciamos la semana, también la vamos a terminar, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, buscando su rostro, buscando su presencia. No hay mejor manera, ¿sí?, de iniciar o terminar o estar durante el día que con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque eso nos da garantía de ser vidas más que vencedoras en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir a la porción de la palabra de Proverbios capítulo 9. Proverbios 9 es la porción que nos toca dar lectura este viernes, así que vamos a disfrutar de la lectura. Espero que ya esté ahí tu familia, esté ahí nuestros amigos, vecinos, gente que hemos invitado para unirse a esta transmisión, los que están en su célula. De la misma manera, estas son las oportunidades que Dios nos da para poder juntos buscar de la presencia de Dios. Proverbios capítulo 9 dice de esta manera: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas, sobre las más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Versículo 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si todos le pudiéramos poner atención a cada proverbio, desde el más pequeño hasta el más grande de edad, nos daríamos cuenta que estos consejos son para los tiempos de hoy. Ojalá y tú pudieras estar estudiando los libros de Proverbios, que siempre nos van a dar un consejo a tiempo y serán de bendición para nuestras vidas. Así que estamos listos para adorar a Dios. Iniciamos la semana adorando a Dios y estamos listos también para poder culminarla, pero también bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que disfrutemos de estos tiempos en la presencia de Dios, adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, juntamente con el grupo de alabanza Shekinah Rad, adorando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Dios. Así que adoremos a Dios. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate.
levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, Que tus enemigos huyan. que tus enemigos huyan delante de ti, y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. Y el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Nos alegramos en Levántate, Dios. Señor. Eres el poderoso. Levántate como poderoso guerrero y aplasta, Señor, a nuestros adversarios. Aleluya. Santo, te alabamos, y a su nombre. Te adoramos, Señor. Establece tu reino en nuestra ciudad. Establece tu reino en nuestro país, porque el poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Oh Santo, Santo es tu nombre. Te adoramos, te exaltamos, Cordero de Dios. Aleluya. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos vayan delante de ti. Vamos, y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Y a su nombre. ¿Quién vive? Levántate, 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 Señor, y que tus que enemigos tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. tú has triunfado. Y a su nombre, dígalo bien fuerte, ¿quién vive? Aleluya. Oh, qué hermosa es tu presencia. Te amamos. Te alabamos.
¿Cuántos saben que tenemos un Dios poderoso? Ahí donde está, levante su mano y dígalo. Poderoso, 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 poderoso. hombre de guerra, Hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra. León de Judá, El de Judá, León de Judá, el de Judá. Cristo, 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 poderoso, defensor, patriarca, salvador, sanador, Cristo, 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 Cristo. aleluya. Llena este lugar con tu gloria. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Amén. Te exaltamos. Aleluya. Hey, 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 hey. Amén. Te alabamos. Hey, 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 hey. Aleluya. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llegado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llegado todo mi dolor, me ha hecho libre. A su nombre. Aleluya. Te alabamos. Él es el amado de mi alma. Porque el gozo tuyo es mi fortaleza. Aleluya. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. y Mi boca llena de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré con gozo. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así
así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, en su presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, en tu presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Somos libres. Aleluya. Y a su nombre. Que se escuche bien fuerte. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Te amamos, Señor, te amamos. Nos gozamos en tu presencia. Nos gozamos en tu presencia, Aleluya. Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Te Oh, tú alabamos. vienes por tu iglesia. Anhelamos, Señor, entonar esa melodía angélica. Anhelamos estar en tu presencia. Te adoramos. Te adoramos. Oh, que el fluir de tu Espíritu Santo empiece a descender, Padre, que como ríos y agua viva empiecen a brotar de nuestro interior. Aleluya. Te adoramos. Tú eres mi Señor, Dios. Te adoramos, Señor. Que tu presencia fluya como un río. De lo más profundo de nuestro corazón te adoramos. Y te adoramos. En Cristo te adoramos. En Cristo te adoramos. En Cristo mi Señor. Y te adoramos. Cristo te adoramos. Y Cristo te adoramos. Cristo mi Señor. Levanta tus manos y aleluya. Tu presencia en este lugar. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria,
Maya Sororo lo Condaraya. Santo, santo. Qué dulce es estar en tu presencia, Dios. Te Solamente las adoramos. voces. Aleluya. Gloria, aleluya. Te amamos. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Levanta tus manos al Rey. Aleluya. Con El todo tu Shekinah de tu corazón. presencia Gloria, inunde nuestros corazones. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Solamente dale gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias por la unción fresca que Gracias, está Dios. cayendo. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos levantas día con día. Porque tu gloria llena la tierra, Señor. Tu presencia está en este lugar. Te amamos. Te amamos. Gracias, Padre. Señor, que en esta mañana tu gloria pueda descender. Que aquel que viene triste, Señor, sea saciado de tu gloria. Que aquel que se siente turbado, tu presencia lo inunde y lo abrace. Gracias. Gloria, gloria, aleluya. Qué presencia tan más hermosa. Sin duda alguna, ahí donde estás en casa, ahí donde estás conectado en esta transmisión, la presencia de Dios está descendiendo sobre tu vida. Porque no tomas un momento ahí como estás y dejas que el Espíritu de Dios llene y sacie tu vida. Si Él buscaba una vasija, ojalá y pudiera ser la tuya, ojalá y pudiera ser la mía. No podemos vivir sin la presencia de Dios. No podemos continuar si la presencia de Dios no está sobre nuestras vidas. No permitas que ninguna circunstancia quiera robarte ese fluir de Dios sobre tu vida. No te distraigas. No te distraigas, por favor. Deja que la gloria de Dios pueda tocar tu vida ahí donde estás. Deja que la gloria de Dios pueda ministrar tu vida. Tú que estás desesperado, tú que ya no sabes más qué hacer, hoy quiero decirte que la respuesta es que dejes que la presencia de Dios inunde tu ser. Déjalo que corra como ríos de agua, que sacie, que traiga frescura, que traiga paz a nuestro ser. Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, toca ahora mismo esas vidas. Ministra sus corazones. Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, ven y desciende sobre cada uno. No importa que sea a través de este medio, a través de las redes sociales, ahí Dios toca tu vida. Si a ti Dios te está hablando, tú que creíste que a Dios ya no le interesabas, Dios una vez más te demuestra que es tanto su amor para con nosotros,
que no importa la situación que estemos viviendo, Dios va a tocar tu vida, Dios va a ministrar tu vida, Dios va a obrar en tu vida de una manera sobrenatural. Espíritu de Dios, ve, sopla de los cuatro vientos e inunda nuestro ser completo, y que nuestra vida, Señor, pueda ser impactada por la presencia tuya. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Espíritu de Dios, ven y sácianos. Ven y gobierna nuestras vidas, Señor. Aquello que empezaba a secarse en nuestra vida a través de la frescura tuya, a través de la gracia tuya, empieza a recobrar vida una vez más. Espíritu de Dios, llénanos. Espíritu Santo, visita una vez más, por favor. Una vez más. Lo que había dejado de sentir, una vez más. Quiero sentir tu presencia. No quiero dar un paso si tu presencia no está conmigo. Precioso Espíritu de Dios, llénanos con tu presencia de una manera muy especial. Y cuánto anhelo que la gloria tuya, cuánto anhelo que la presencia tuya pueda saciarnos y pueda inundarnos bajo el mover de tu Espíritu. Espíritu Santo, gracias. Gracias por este momento maravilloso. Gracias. Y cuánto anhelo que durante el programa, Espíritu de Dios, sigas tocando nuestro corazón, sigas tocando nuestra vida ahí donde estamos, de una manera muy especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso, este tiempo donde la gracia de Dios está sobre nuestras vidas de una manera muy, muy especial. Vamos a continuar en ese fluir del Espíritu Santo y en este momento vamos a presenciar esta obra interpretada por el grupo de adolescentes, para que de esa manera podamos entender este propósito de parte de Dios para con nosotros. Veamos esta obra que lleva por título Iglesia. Veámoslo, por favor, y pongamos mucha atención, porque sin duda alguna Dios ha de hablar a nuestra vida. Pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se clava en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, y en mi redención que rebose tu copa. Que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota.
Las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te brindé las puertas. Llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas. Te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdas los momentos junto a ti. Regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí. Creo que Dios está hablando a su iglesia. Creo que Dios, a través de su Espíritu Santo, está insistiendo en que tenemos que reaccionar. Pareciera ser que al principio de la pandemia hubo un sacudimiento para cada uno de nosotros, de tal manera que reaccionamos y quisimos buscar de la presencia. Muchos lo logramos, pero conforme va pasando el tiempo, pareciera ser que aquella llama que se había encendido empieza a menguar, empieza a reducirse. Y eso está provocando que nuestra vida como iglesia esté expuesta a los tiempos que hoy estamos viviendo. Creo que tenemos que estar alertas. No te distraigas, no mengues, no retrocedas, no te estanques, porque podría provocar que esa falta de vida empiece a avanzar en tu vida espiritual, de tal manera que empieces a menguar y pierdas lo más importante de nuestra vida, que es la presencia de Dios. Comparte la liga. Alguien más necesita escuchar este mensaje, esta palabra de Dios a favor de sus vidas. No nos cuesta nada compartir la liga. No nos cuesta nada permitir que alguien más pueda conectarse a esta transmisión por habernos tomado unos segundos o minutos y dejar que alguien más pueda escuchar este mensaje, porque tú y yo hemos logrado que esa persona se conecte a esta transmisión. Quiero que estemos muy atentos. Dios tiene una palabra para nuestra vida. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios está moviéndose poderosamente en cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar al Señor y ya estamos listos para escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestra vida. Inclina tu rostro y oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Hay una presencia tan linda y tan gloriosa, Señor, desde el inicio del programa. Creo que algo especial, Señor, vas a sorprendernos en este día, en este programa, Señor. Sé que tú estás hablando a tiempo, más de una vez lo hemos dicho. ¿Cuántas veces tu palabra pareciera ser el semáforo que para muchos tal vez es una luz roja diciendo, ¿sabes qué? Ya basta, ya no avances más de esa manera. Detente, por favor, y haz una pausa en tu camino para reflexionar. Tal vez para muchos, Señor, es una luz amarilla
que está parpadeando diciendo: ten cuidado, precaución. Pero tal vez para muchos también, Señor, es como una luz verde que nos motiva a través de su Espíritu Santo a continuar hacia adelante, sabiendo que el camino que hemos emprendido, Señor, es un camino que nos lleva a la vida eterna. Padre, gracias por este tiempo glorioso. Permite que la palabra a través de tu Espíritu Santo pueda provocar que alguien más pueda escuchar una palabra a tiempo y enderezar su camino y poder caminar por ellos con una vida agradable delante de tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estar listos para disfrutar de este tiempo en la presencia de Dios. El tema de hoy es: ten cuidado de ti mismo. Vimos esta obra que es una interpretación de un canto, y creo que es momento de sacudirnos y entender. A veces hemos puesto nuestra mirada en mil cosas, pero este tema, ¿sí?, nos hace reflexionar y entender que en vez de estarnos distrayendo como viven los demás, es el momento de poder analizar nuestra vida y darnos cuenta que en ocasiones estamos practicando algo que realmente no agrada a Dios. El tema es: ten cuidado de ti mismo. Y vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Y dice de esta manera, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Ahí vas a verlo también en tu pantalla. Espero que si tienes una Biblia, sería mejor que utilices la Biblia. Si tienes una libreta y lapicero, aprovecha para tener en tus apuntes este mensaje de la palabra de Dios. Y dice de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no seré siervo de Cristo. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a disfrutar de este tiempo maravilloso en la presencia de Él a través de su palabra. Esta porción que acabamos de leer nos hace reflexionar, nos hace entender, y el apóstol Pablo, ¿sí?, llamándole la atención a la iglesia de los Gálatas. Esa iglesia de los Gálatas que había descuidado lo más importante de su vida, que era poder continuar bajo la dirección de un evangelio íntegro que no necesita agregarle algo más, sino que solamente se requiere de vivir de ese evangelio que siempre Dios ha depositado en nuestras vidas a través de la palabra. La apostasía. ¿Qué significa la apostasía? La corriente de falsas doctrinas que hoy nos están ofreciendo el mundo, en que en vez de acercarnos a Dios, nos están alejando de Él. Vuelvo a repetir la definición de apostasía: la corriente de falsas doctrinas, ¿sí?, que hoy nos están ofreciendo el mundo, que en vez de acercarnos a Dios, que está provocando es alejarnos de Dios a través de un evangelio barato que no tiene nada que ver con la santidad. Cuando el Señor nos enseña a través de su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 3 y también el capítulo 3 1 al 6. La palabra de Dios es clara y es específica, y que no necesita de algo más que agregarle.
aquí está la palabra de Dios, es genuina. Es la palabra escrita, pero es la voz de Dios a favor de aquellos que han creído en Él. Es la palabra infalible, es la palabra perfecta, porque no le sobra ni le falta. Su palabra del Señor es una palabra completa. Así que no necesitamos estar mezclando el evangelio con cosas que se practican allá afuera. Más bien nosotros necesitamos dejar que el Espíritu de Dios se mueva y se manifieste en nuestras vidas, porque dice su palabra, sí, que el Espíritu Santo en el libro de Juan nos menciona que el Espíritu Santo se quedaría con nosotros. ¿Para qué? Para ser guiados a toda verdad. Así que vamos a entrar a la palabra. El día domingo, sí, en el culto, en el primer servicio, la pastora hablaba acerca de la palmera. Sí, y esa palmera es realmente lo que en el libro de Salmos dice, que el justo florecerá como la palmera. Y hace referencia a la palmera porque la palmera es uno de los únicos árboles que puede permanecer firme a pesar de la tempestad que pueda enfrentar. Y todo tiene que ver con sus raíces. El cristiano necesita tener sus raíces tan profundas como la palmera. Es el único árbol que se da, ¿sí?, cerca del mar. Es el único árbol que está cerca de esas costas, de las playas. Es el único árbol que puede permanecer, ¿sí?, firme, alto y recto. ¿Por qué? Porque sus raíces están tan profundas. Y quiero que aprendas esto, la pastora lo mencionaba. Esas palmeras que son gigantescas no se alimentan de la agua salada. Aunque están cerca de las aguas saladas, esas palmeras se alimentan de aguas dulces. Y las aguas dulces las encuentra y las descubre en la profundidad de sus raíces. Se cree que son 3 o 4 veces más profundas sus raíces que sus alturas. Sí, tal vez alguien te pueda menospreciar por el tiempo que llevas. Tal vez alguien te pueda menospreciar por la iglesia en que te congregas. Pero creo que si hay alguien que puede reconocer y valorar tu vida, es aquel que conoce que tan profunda están tus raíces. Porque la vida de un cristiano, ¿sí?, no vale por los años que lleva, sino más bien vale por lo profundo que tiene sus raíces en la presencia de Dios. Por eso, esta palabra o este tema que hoy estamos compartiendo tiene que ver que basta ya de estarte distrayendo, basta ya de andar viendo a los demás como están viviendo, sino es importante que entiendas que te tienes que enfocar y al primero al que tú debes estar cuidando, al que tú debes estar velando, al que tú debes estar al pendiente, tiene que ver con tu misma vida. Sí. Nosotros deberíamos ser los veladores. La Biblia dice, velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. ¿A quién le está hablando? A mi persona. Y si Jesús lo está diciendo es porque realmente es una grande verdad. Tenemos que velar, pero no velar a los demás. Tienes que cuidarte a ti mismo. Parece ser que este tema es un poco egoísta, pero tú no puedes cuidar a alguien más sin antes cuidar tu propia vida, que no caiga en situaciones adversas a la voluntad del Padre y a la verdad que es Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios también menciona que un ciego no puede guiar ¿a qué? A otro ciego. Necesita primero quitarse la venda de los ojos, tener ojos realmente de acuerdo a la voluntad de Dios, para que entonces yo pueda ayudar a alguien más. Necesito yo estar seguro que mi vista está viendo lo que Dios quiere que yo vea. Amén. Así que vamos a estar listos y podemos encontrar unas experiencias tan especiales que en la palabra de Dios a través de los Gálatas nos enseña.
Hay otra porción de la palabra donde llama la atención del apóstol Pablo y es a la iglesia de los Gálatas. Capítulo 3, verso 1 al verso 5. Vamos a dar lectura. Espero que ya estés ahí en esa porción. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5 dice de esta manera. A veces es necesario que se nos llame la atención. En ocasiones es muy importante la exhortación a nuestra vida cuando nuestras vidas se están desviando de la verdad que es Cristo Jesús. Y dice así las Sagradas Escrituras: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Versículo 3, voy a volver a repetirlo. Tan necios sois. Es de inecios, es de insensatos, es de gente realmente que han tomado una actitud de rebeldía. Aquellos que realmente descubrieron, aquellos que realmente han sido resultado, oh aleluya, del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero después de ello, después de haber experimentado la mano de Dios moverse de una manera impresionante, ahora estamos viviendo, haciendo cosas carnales. ¿Qué os pasa? ¿Tan necios sois? ¿No tú eres el que ya hablabas en lenguas? ¿No eres tú el que estaba a cargo de una célula? ¿Acaso tú no eras aquella persona que Dios empezaba a dar visión en las madrugadas? Te empezaba a dar palabra para otros. Era el Espíritu de Dios sobre tu vida. Pero ahora algo sucedió. Algo viste por andar viendo a otros. Te descuidaste a ti mismo y ahora te estás alejando de la presencia de Dios. Si a ti Dios te está hablando, no es casualidad que te hayas conectado. No es casualidad que alguien te haya compartido esta liga y ahora tú estés escuchando este mensaje de la palabra de Dios. ¿Tan necios sois? Empezaste por la obra del mover del Espíritu Santo y ahora vas a terminar como un carnal, como un hombre apartado de Dios, como un hombre que juzga la obra del Espíritu Santo sobre las demás personas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento te pasó esto? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Palabra del Señor. El apóstol Pablo le tocó una etapa de poder ayudar a aquellos, de poder ser utilizado como el instrumento que Dios tenía para ese tiempo, para poder hacer volver a aquel que se estaba descuidando, se estaba desviando aún de la palabra del Señor. La porción de la palabra en Gálatas capítulo 2, versículo 11, encontramos una experiencia más. Pero ahora tiene que ver con el apóstol Pedro y ahora tiene que ver con Bernabé. Sí, la porción que leíamos al principio nos habla acerca de que es anatema aquel que predicando un evangelio de verdad se desvía y ahora termina predicando algo que no tiene que ver con la verdad del evangelio. A veces andamos cuidándonos de otros siervos, de otros predicadores, de otras sectas, cuando en ocasiones nosotros mismos estamos practicando lo que es la apostasía o lo que nos hemos convertido en un anatema. Nos estamos cuidando, señalamos a tal religión, señalamos a tal secta, y es que allá practican esto, y es que no estoy diciendo que estés mal,
Pero es importante que una vez más te detengas y voltees a ver a ese espejo y te empieces a analizar a ti mismo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina que practicas. ¿A quién le estás hablando? A tu misma persona, a tu mismo yo, porque a veces pasamos más tiempo juzgando a los demás que pasar tiempo analizando nuestra vida, viviendo bajo el temor de Dios. ¿A poco el apóstol Pedro empezó a vivir cosas difíciles? Sí, está escrito en la palabra. Y dice de esta manera, leo para con ustedes, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. El apóstol Pablo encarando al apóstol Pedro. El apóstol Pablo era tercera generación. El apóstol Pablo fue discipulado, ¿sí? O discípulo de Ananías. Ananías no fue la primera generación, también él fue segunda generación. Por lo tanto, el apóstol Pablo era tercera generación. Y aún así, él sabía que estaba en lo correcto. Él sabía que era necesario. Es de amigos aquel que te hace ver tus errores para que una vez más vuelvas a ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios. Es de amigos. Sí, es de compañeros. Aquel que se preocupa por nuestras vidas, no para señalarnos y juzgarnos, sino para que nos motive a buscar de la presencia de Dios. Cuida tus amistades, tus relaciones de noviazgo, cuídalas. Porque alguien me preguntaba, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Para poder escoger mis amigos, necesito realmente descubrir si ellos me están motivando a buscar de Dios o son ellos los que me están alejando de Dios. ¿Cuál es el noviazgo correcto? Aquel que en esa etapa se están motivando el uno al otro a buscar de la presencia de Dios. Aquel que te empieza a meter en la cabeza, ya no sirvas, no vayas tanto a la iglesia, no hagas esto, no hagas lo otro. Ese está siendo usado o usada por el mismo diablo. Porque ¿qué es aquello que en vez de acercarte a Dios te aleja de la presencia de Dios? Porque así se empieza todo. Lo he dicho en más de una ocasión. El trabajo podía convertirse en la herramienta del diablo para poder cautivarte y dejar de buscar la presencia de Dios como tu prioridad. El trabajo no es malo, pero cuando tú le cedes el lugar que a Dios le corresponde, aún tu trabajo se vuelve en algo que no es correcto. Cuando la escuela, cuando tus hijos, cuando la familia, cuando todo eso ocupa el lugar que Dios se merece, en ese momento termina de ser bueno y se convierte en algo malo. Voy a terminar de leer esta porción de la palabra. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo ¿de qué? De los de la circuncisión, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue, escucha esta porción, fue arrastrado, se está refiriendo a Bernabé, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuanto vi que no andaban rectamente, a mí me impresiona esta porción de la palabra. A Bernabé ya estaba cayendo que se había hecho como los demás, un hipócrita. Y un hipócrita no entrará en el reino de los cielos. A veces cuando estamos conviviendo con personas incorrectas, terminamos haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Y un hipócrita, escúchalo bien,
Un hipócrita es aquel que también terminará en el infierno. No cometas esos errores graves en tu vida. Versículo 14. Vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Vuelvo a repetirlo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Qué evangelio estaba predicando el apóstol Pedro? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó a hablar un evangelio apartado de la verdad? Muchas veces somos fácil de cometer errores. Muchas veces somos fácil de poder caer en el engaño y empezamos a predicar cosas que no estamos dispuestos a vivir. Estamos predicando un evangelio que ni siquiera nosotros practicamos, y eso tiene que ver con apostasía. Eso tiene que ver con convertirnos, con anatema. Predicar un evangelio que no vivimos es un evangelio apartado de la verdad, porque estás hablando una verdad, pero con tu vida estás hablando una mentira. Cuidado de ti mismo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que practicas. El apóstol Pablo fue confrontado. Más bien el apóstol Pablo confrontó a la vida del apóstol Pedro, no importando que al apóstol Pedro haya sido discípulo directo de Jesús. Pedro también estaba siendo expuesto. No importa el tiempo que lleves creyendo en el evangelio, no importa el ministerio ni el título que llevas, tú y yo estamos expuestos a cometer errores como el apóstol Pedro. Gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo, que no se detuvo y enfrentó cara a cara y le dijo: Pedro, ten cuidado, abusado, ¿qué es lo que estás haciendo? Bernabé, ¿qué pasa? ¿Por qué te has convertido como un hipócrita? Sí, a veces dentro de las mismas iglesias se está practicando apostasía, se está practicando, o hay gente anatema. Es necesario volver a las sendas antiguas. La Biblia nos habla de un sacerdote llamado Elí, que sus hijos se echaban con las mujeres aún dentro del templo. A veces hemos descuidado y hemos dejado de estar al pendiente. Y aún dentro de nuestros templos se están practicando cosas incorrectas. Aún dentro del templo se están practicando cosas que no son. Dios está dando a tiempo, iglesia, pueblo de Dios. No permitas que aquellas cosas que son inmundas empiecen a mezclarse en las iglesias. Cuida. Mantén ese filtro llamado Espíritu Santo para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 nos habla y nos dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Tenemos que tener filtros en nuestra vida, de tal manera que si hay algo que estoy practicando que yo creo que es bueno, no lo convierta en cosas que sean incorrectas delante de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 también nos habla de la misma manera. No es todas las cosas me son lícitas, pero no todas que edifican. Menciona en el verso 23 del capítulo 10 de Corintios: todas las cosas me son lícitas, pero no todas que edifican. Necesitamos que aquellas cosas que estamos practicando edifiquen en nuestra vida y traigan un crecimiento espiritual. Porque cuando se dejó de crecer, cuando se dejó de ser edificados,
entonces estamos siendo expuestos, porque toda agua estancada se apesta. Cuando nuestra vida espiritual entra en algo apacible, entra en algo que realmente ha entrado en una quietud, es necesario que el Espíritu Santo venga y nos remueva. Porque si nosotros caemos en apacibles, el enemigo nos ha de engañar y terminaremos haciendo cosas incorrectas. Pero también tenemos que tener cuidado aquellos que servimos a Dios y que hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquellos que están tan metidos en la obra de Dios, que eso está provocando que nos distraigamos y dejemos a un lado nuestra vida espiritual. Sí. Tenemos que tener cuidado aquellos que andamos involucrados en la obra al 100%. La obra está demandando tiempo de tu vida. La iglesia está demandando tiempo de tu vida. Pero cuando más trabajo tenemos es cuando más tenemos que buscar de la presencia de Dios. Porque no puedes cambiar tu relación con Dios por el trabajo que estás haciendo para Dios y en la iglesia. No cambies el servicio por el Dios que te llamó al servicio. No distraigas tu vida. Es importante que busquemos más de la presencia de Dios. La vida del sacerdote Elí, los errores de sus hijos provocaron que su muerte se acelerara. Cuando le traen la noticia a este sacerdote de lo que su hijo estaba viviendo, dice que se impactó tanto que se fue para atrás, se golpeó la cabeza y ahí terminó su existencia. Cuando tratamos de solapar las cosas, cuando tratamos de querer aparentar algo y no lo somos, hoy quiero decirte que tu vida está en peligro, tu eternidad está en peligro. Es necesario buscar de la presencia de Dios. Es necesario sumergirnos en la presencia. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro? ¿En qué momento se descuidó? Sí, en la Biblia también nos habla de hombres que empezaron bien y terminaron mal sus días. En Gálatas capítulo 3, mientras lo leíamos en los últimos versos 4 y el 5, dice: ¿a poco vas a permitir terminar así tu existencia? Sí. Hay una ilustración que me llama mucho la atención. Y es aquella ilustración de aquel hombre que en su cuerpo y en su carne estaba teniendo una lepra. La lepra es una enfermedad que empieza a producir muerte y sensibilidad en aquella parte afectada de nuestro cuerpo. Y empieza a carcomer. Este hombre se le había detectado este problema. Su familia y los médicos aconsejaron que era necesario cerrarlo en un cuarto y que no tuviera acercamiento con las demás personas, porque este problema podía provocar que alguien más pudiera ser contagiado. Y así lo hicieron y lo pusieron en un cuarto mientras aquella enfermedad seguía avanzando en su cuerpo. Aquella enfermedad estaba abarcando parte de su cuerpo. Le acercaban la comida por una ventana. Tenía su plato, su vaso, su cuchara. Todo lo tenía especial solamente para él, porque él no podía convivir ni podía mezclar su vida con los demás.
En esa ocasión le dominó el sueño y estaba descansando, se durmió. Pero su sorpresa fue que al otro día que se levantó, empezó a ver charcos de sangre y dijo: ¿qué pasó aquí? Y fue y revisó y dijo: ¿por qué hay sangre? ¿Por qué hay charquitos de sangre? Y empezó a caminar en el cuarto que él estaba, y mientras avanzaba encontraba también charquitos de sangre. Y él decía: ¿qué está pasando? Volteaba a ver a varias partes y charquitos de sangre por acá y por allá había en ese cuarto. Su sorpresa fue que cuando él dirige su mirada a parte de su cuerpo, de su pierna, sorpresa, esa sangre que estaba regada en aquel cuarto tenía que ver con lo que estaba pasando en su pierna. Parte de su pierna había sido carcomida por algunas ratas. Parte de su pierna, mientras él estaba descansando, llegaron algunas ratas. Llegaron a oler carne muerta en su pierna y empezaron a comérsela. De tal manera que él nunca se dio cuenta. Él empezó a llorar y dijo: si yo hubiera tenido la sensibilidad, yo no hubiera permitido que esa rata, al primer intento que esa rata hubiera llegado a querer comer la carne de mi pierna, inmediatamente yo la hubiera sentido y lo hubiera corrido y hasta hubiera matado a esa rata. Pero como no sentí, como esa parte de mi cuerpo estaba muerta, como esa parte de mi pierna no tenía sensibilidad, las ratas se tomaron el tiempo para comer mi carne. Las ratas se tomaron el tiempo para poder acabar esa área de esa pierna. No supe en qué momento sucedió. Y eso es lo mismo que pasa con aquel cristiano que, perdiendo la sensibilidad, endureciendo su corazón y haciendo a un lado al Espíritu Santo, perdiste la sensibilidad de tal manera que no viste a qué horas esas ratas llamadas demonios han empezado a carcomer tu vida. Has empezado a ver los estragos que esas ratas han provocado en tu cuerpo, en tu vida, en tu familia, en tus seres queridos. No te diste cuenta en el momento que el problema surgió. Si a ti Dios te está hablando, tú que nunca habías usado una palabra divorcio, ahora crees que es la respuesta a lo que hoy estás viviendo. Sí, a ti que te ha pasado por tu mente suicidarte, nunca creíste que esa palabra o ese pensamiento llegaría a tu vida. Pero hoy, hace 3 días lo mencionaste. A ti Dios te está hablando. A ti Dios te está hablando. Algo pasó en tu vida, perdiste la sensibilidad en tu vida espiritual. Y aquellas ratas llamadas demonios te han empezado a carcomer. A ti que se ha perdido ese deseo de servir a Cristo. Ese deseo de buscar a Shakira. A ti Dios te está hablando. Te pusiste a mirar a medio mundo. Te pusiste a señalar a muchas gentes. Y hoy lo único que está pasando es que ya no sabes qué hacer.
El enemigo te engañó. Ahora te cuesta poder congregarte. Ahora te cuesta doblar tus rodillas. Ahora te cuesta ayunar. Ahora te cuesta agarrar tu Biblia para leerla. ¿Quién te engañó? ¿Quién te hizo ver a otro lado y descuidaste tu vida? No le eches la culpa a nadie. Fuimos nosotros los que provocamos esto. Fuimos nosotros los que realmente provocamos que la presencia de Dios se apartara de nuestras vidas. Dios te ama. Dios quiere lo mejor para tu vida. Tú que estás sirviendo y lo estás haciendo de mala gana. Tú que estás sirviendo y lo estás haciendo de la forma incorrecta. A ti Dios te está hablando. Tú que hablabas en lenguas. A ti que Dios te usaba para orar por los enfermos. A ti Dios te está hablando. Inclina tu rostro ahí donde estás. Precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios, perdónanos. Precioso Espíritu Santo, por favor, perdónanos. Descuidamos nuestras vidas. Se nos hizo fácil. Y a hoy nos cuesta mucho volver una vez más a tus brazos. Perdónanos, por favor. Perdónanos. Perdónanos. Necesitamos una vez más que tu presencia inunde nuestro ser. Porque mientras hemos perdido la sensibilidad, el diablo ha venido y ha carcomido y ha hecho de nosotros. Mi familia se está destruyendo. Mi hogar se está perdiendo. Ya no más sé qué más hacer. Ya no sé más qué hacer. Pido que tu gracia y tu misericordia sea sobre nosotros. Y que tu presencia pueda inundarnos. Que tu presencia pueda venir sobre nuestras vidas. Y aquello que el diablo quiso robar se ha devuelto multiplicado por la gracia y la misericordia tuya. En tus manos estamos, oh Dios, y que la presencia de tu Santo Espíritu se haga una realidad en nuestras vidas, creyendo que tú tienes propósitos grandes para con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos y veamos este valor que tiene que ver con el servicio. Deja que el Espíritu Santo, aún a través de esta cápsula, pueda seguir obrando en tu corazón y puedas entender que este es el momento para volvernos a nuestro Dios. Veámoslo, por favor. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para Dios y no para los hombres, sabiendo que de Dios recibirás la recompensa. Servir es hacer algo más de lo que esperan de ti. Es brindar ayuda a otros de manera espontánea, hasta en los detalles más pequeños. Disponte a ayudar en todo lo que te sea posible, lo mismo en tu casa que en el trabajo, y a todo aquel que lo necesite. Servir es proporcionar comodidad a otros, y eso no te hace menos, al contrario, eleva tu autoestima, porque estás siendo de utilidad. Es tan fácil como atender de buen modo, escuchar, ser cortés, sonreír, saludar. Ser amable con todos, haciendo más ligero el trabajo de otros. Y si te corresponde, ser un servidor, hazlo como debe ser, atendiendo a los demás y no sirviéndote de ellos. Quien sirve está dispuesto a obedecer,
y el que aprende a servir será honrado. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Gracias a Dios por la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Estoy completamente seguro que a más de una persona Dios estuvo hablando mientras escuchabas este mensaje. Tal vez alguien meses más adelante los ha de escuchar, pero esta palabra seguirá siempre viva para aquellos que estén dispuestas a escucharla, pero también dispuestos a obedecer a lo que Dios quiere para con nosotros. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Cuando Dios habla es por algo. Cuando Dios sacude nuestras vidas es por algo. Jamás Él se equivoca. Más de una ocasión hemos sido impulsados por el Espíritu Santo. Y aunque tenemos ya ahí nuestro mensaje que hemos de predicar, más de una ocasión el Espíritu Santo muy fácilmente nos los cambia y nos termina motivando y orillando a que la palabra que compartamos sea una palabra diferente a la que nosotros habíamos planeado. Pero eso tiene que ver contigo. Eso tiene que ver con los que hoy se lograron conectar. Tal vez alguien diga: pastor, yo no ando haciendo eso. Pero podría ser tal vez una luz amarilla. O posiblemente podría ser una luz verde que te dice: no te preocupes, sigue adelante. Pero esa palabra es una palabra que tiene que ver con la gracia y la bendición de Dios sobre nosotros. Te animo en el nombre de Cristo Jesús. No permitas que el adversario, el diablo, venga y quiera robar esa bendición que Dios te preparó para tu vida. Seguimos en un tiempo glorioso. Gracias al Señor, Dios nos concedió poder estar en Tlahuelilpan el día de ayer jueves. Gracias al Señor. Sí, no, el día de ayer jueves no estuvimos, más bien hoy estuvimos en Tlahuelilpan. Ayer estuvimos en parte de la sierra del estado de Puebla. Ahí estuvimos, ya que el día miércoles estuvimos en algunos municipios del estado de Hidalgo, como Tenango de Doria, como Huehuetla, como San Nicolás, y toda esa zona de ahí Dios nos concedió poder estar. El día jueves estuvimos, gracias a Dios, fue una experiencia gloriosa, fue una experiencia maravillosa de parte del Señor. Seguimos avanzando con nuestros 84 municipios del estado de Hidalgo. Gracias a Dios, hoy viernes estuvimos y tuvimos la dicha de estar en Tlahuelilpan, en 3 caravanas, ¿sí? Simultáneamente en puntos diferentes pudimos avanzar de tal manera que logramos llegarnos a concentrar las 3 caravanas, nos unimos ahí en Tlahuelilpan y tuvimos un tiempo de oración. Logramos 8 municipios. Gracias a Dios, entre el miércoles y el jueves logramos, gracias a la misericordia de Dios, 6 municipios, y con estos 8 ya son 14. Mañana sábado, no te puedes perder esta bendición tan linda. Mañana sábado tenemos la oportunidad de poder estar en San Agustín Tlaxiaca y declarar que San Agustín Tlaxiaca le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. San Agustín Tlaxiaca, comprado con la sangre de Cristo, y todos los municipios que Dios nos concedió poder abarcar durante esta semana. Gracias al Señor, mientras estamos aquí en San Agustín Tlaxiaca, también en Izmiquilpan, gracias a Dios, el pastor Cleofas abarcará otro municipio más, y también los del lado del Tulancingo abarcarán otro municipio más. Así que esto ya se desató. Hay un mover del Señor. Domingo 3 de la tarde en Zapotlán, ahí estaremos también en esta caravana de oración, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, no faltes a la iglesia. El domingo 10 de la mañana tenemos nuestra primera reunión. Segundo culto 12 del día. Así que por favor, trae gente nueva, trae alguien más que ha de escuchar
escuchar la palabra del Señor. Muy probablemente estará con nosotros un grupo musical que su nombre es Camino de Fe. Este ministerio de alabanza, ministerio musical, estará con nosotros. Si Dios así lo permite y todo esté bien, primeramente Dios, Camino de Fe, estará con nosotros alabando y exaltando el nombre del Señor. Así que hay tiempos gloriosos. El mover del Espíritu Santo sigue haciendo cosas especiales. Invita a alguien más. Alguien más necesita escuchar palabra de Dios. Así que disfrutemos de estos tiempos y busquemos cada día más de la presencia del Señor. Dios te bendiga. Hemos llegado al final de un programa más de Altar Familiar. Gracias a Dios por la vida de los muchachos. Sigan orando, por favor. Esta semana fue una semana demasiado pesada en el aspecto de que hubo demasiado trabajo. Ayúdenos a orar. Necesitamos mucho de tus oraciones. Necesitamos que nos lleves en ayuno. He estado convocando a la iglesia y todo aquel que nos está escuchando y puede hacerlo, por favor, clamo, pido de favor que nos ayuden a estar orando al Señor por la vida de todo este grupo, tanto de pastores como jóvenes de la iglesia que nos están apoyando para estas actividades que tienen que ver con caravanas de oración. Trata de involucrarte. Si tú has estado escuchando y tienes la oportunidad de hacerlo, vale la pena. Dios ha sido demasiado bueno. Nos ha estado mostrando su misericordia. Nos ha estado mostrando cómo es que estamos en los tiempos finales, pero en estos tiempos finales predicar el evangelio se ha convertido en una necesidad. Predicar el evangelio se ha convertido en la oportunidad para decenas de personas para buscar de la presencia de Dios. Por ahí estamos repartiendo unos folletos que tienen que ver, si me los pasas por ahí, por favor, creo que ahí en la mesita donde estabas, ahí está. Este folleto es un estudio acerca de lo que es Halloween. Sí, esta fiesta no tenemos nosotros por qué practicarla de ninguna manera. Sí, este folleto nos trae una enseñanza con citas bíblicas, sí, donde el por qué nosotros no celebramos lo que es el Halloween. Sí, aquí en la parte inversa. Me gusta mucho este folleto porque más de uno creen que lo estamos invitando a una fiesta. ¿Y a qué horas va a ser? ¿Y en dónde va a ser? Entonces yo les digo, ahí adentro trae toda la información. Léela completa y en la parte de atrás también sigue. Sorpresa. Y ellos sin duda alguna, si lo practican, va a ser con conciencia porque ya sabrán qué es lo bueno y sabrán también qué es lo malo. La palabra de Dios es clara. Así que este folleto bien lo podemos utilizar para que más de una persona pueda entender cuál es el propósito del Halloween. Es una mentira del diablo, ¿sí? Y hoy más que nunca, iglesia, tenemos que levantarnos en oración. Tenemos que levantarnos en un clamor. Sí, les seguimos recordando a los jóvenes y adolescentes que el día 31 sábado de noviembre tendremos nuestro campamento de reintegración para reintegrar a los jóvenes y adolescentes una vez más a este tiempo del mover del Señor. Así que motiva a tu adolescente, motiva al joven, motiva a alguien más para que el día 31 nos veamos aquí muy temprano en las instalaciones de la iglesia Ríos de Agua Viva y nos traslademos a la jungla. Ahí va a ser esta actividad que creo que será de grande bendición. Al siguiente día ellos se van a quedar a descansar ahí en la jungla y al otro día estaremos con la ayuda de Dios teniendo nuestros bautizos. Vamos a tener celebración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no te lo puedes perder, será una bendición maravillosa juntamente con ellos. ¿Pueden ir adultos? Claro que sí, solamente que necesitamos involucrarnos con ellos al programa que hay. Así que vale la pena buscar a Dios en estos tiempos difíciles. Dios te bendiga. Recuerda, Cristo viene pronto. Mañana un programa más de Altar Familiar. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.